Llegó la información ahora. Información ahora. Tercera temporada. Movilidad. Reprobamos definitivamente la obra 5 de febrero. O sea, no cumple las características, no son tomados en cuenta. Entonces, sí hay una impotencia, ¿no? Sí da un coraje. Yo no sé si el señor gobernador fue engañado, o sea, porque, repito, pudo haber sido engañado. Hola, en esta tercera temporada de Información Ahora abordamos un tema trascendental, la movilidad. Se llama Agustín Osornio, es fundador de la agrupación Saca la Bici, licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en Análisis Político. Fue integrante del Consejo Temático de Urbanismo del municipio de Querétaro y presidente y fundador de la asociación Saca la Bici, creada en 2009. En esta entrevista hace un severo, pero muy severo diagnóstico de la 5 de febrero. Asimismo, expresa un enérgico reclamo a la autoridad, que escucha, pero no actúa. Aquí la entrevista. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Osornio Soto, soy actual presidente de la Asociación Civil Saca la Bici y docente egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora sí ya empezamos. ¿Qué tan eficiente es la movilidad en Querétaro? Yo creo que estamos en términos medios, ¿no? Y también es preocupante decirlo de esa manera, ¿no? Dado que a veces la inmediatez puede parecerse a la mediocridad, ¿no? Entonces, y también podríamos tener otro enfoque de decir, pues bueno, no estamos tan mal, pero lamentablemente no estamos tan bien. Sí creo que estamos en términos medios, de que estamos en un proceso de evolución. Esto lo hemos visto cambiado también, por supuesto, en las recientes décadas. Esto ha venido mejorando, superándose, etcétera. Entonces, bueno, nuestra idea es que las cosas van a mejorar. Nuestra apuesta es que sí están cambiando las cosas. Quizás no al ritmo que quisiéramos, quizás no de la manera que debería de ser. Sin embargo, vemos transformaciones, vemos cambio, vemos crecimiento, vemos desarrollo. Lo triste y lamentable de esto es como que de qué manera, ¿no? Y lo otro es que se ha perdido mucho tiempo y también muchos recursos y muchos esfuerzos. Es decir, no se está aprovechando al máximo, no se está capitalizando como debería ser y deberíamos de estar en otra posición. O sea, ya no hablar de a medias, ¿no? Ya no estar hablando entre lleno o vacío, etcétera, sino deberíamos a estas alturas, en este año 2024, deberíamos de estar sumamente más avanzados. Sin embargo, no ha sido así. Hay varios factores, hay varias circunstancias, pero repito, nuestra insistencia de participar desde la sociedad civil, desde organizaciones no gubernamentales, etcétera, es justamente apostarle a que tenemos fe, tenemos confianza, tenemos fuerza, tenemos energía, entusiasmo, etcétera, como para que esto sí cambie. Entonces, tenemos, repito, la fe y la esperanza de que esto va a mejorar algún día. Y lo lamentable es que cómo se ha perdido tiempo, cómo se ha perdido esfuerzos, etcétera, y recursos económicos y materiales. Pero bueno, o sea, tenemos que seguir insistiendo para seguir siendo una alternativa en el cambio y en el progreso. Me surgen dos preguntas en esto, pero la primera es, ¿hay una política pública para la movilidad? Sí, la hay, está escrita, está documentada, está en un plan estatal de desarrollo, están en los planes municipales de desarrollo, está escrita. Sin embargo, llevarla a la práctica es lo que cuesta trabajo, ¿no? Están en leyes, están en normas, están en reglamentos, o sea, sí está documentada, repito, sí está escrita, sin embargo, falta muchísimo por una cabal aplicación. Perfecto. Y la segunda pregunta que me surge ¿es difícil ser activista social en una causa como esta? No, yo creo que no, es de lo más satisfactorio, de lo más agradable. Yo personalmente, repito, a mí me da muchas grandes satisfacciones. Todo esto lo hacemos de manera voluntaria, ¿no? Todos estos cargos que uno tiene o representa o a una comunidad, a un colectivo, etcétera, es honorífico, ¿no? No hay remuneración de ningún tipo, de ninguna especie. Sin embargo, queda una enorme satisfacción por lo que se trabaja. Y se hace
con amor, se hace de verdad con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Sí implica muchos sacrificios, sí implica dolores, sí implica frustraciones, sí implica sentimientos encontrados e incluso pues hasta, bueno, otro tipo de emociones, ¿no? Y también, repito, frustrantes. ¿Por qué? Porque cuando autoridades, instituciones hacen caso omiso o le invertimos mucho tiempo en actividades, en reuniones, en proyectos, en acciones, en comunicación, en difusión, etcétera, y el resultado es poco o es nulo, hijo, sí es demasiado frustrante. Entonces, sin embargo, repito, esto a nivel personal, a nivel individual, es muy satisfactorio. Lo hacemos con gusto y lo hacemos por amor al arte. ¿No? Y por amor a la ciudad, ¿no? Por amor a todos. O sea, creo que es que el gran motor de la humanidad es el amor, cuando se hacen las cosas así. Pero viendo como vemos, y vemos en la medianía, que me gusta ese término, que la medianía es muy cercana a la mediocridad, ¿qué sentimiento le da el que no hayamos, por ejemplo, consolidado un sistema eficiente de ciclovías a pesar de que tenemos más de 9 años trabajando en él? Existen estos sentimientos encontrados justamente porque desde la ciudadanía hacemos muchos esfuerzos, sacrificios, amor, pasión, dedicación, etcétera, y sin embargo, repito, los resultados son pocos o menos, ¿no? Y en el peor de los casos hasta nulos. Constantemente toda esa inversión de tiempo y de esfuerzos sí es triste, ¿no? Que de repente pues se desaprovecha la experiencia, el conocimiento, las aportaciones que uno da, de repente no son tomados en cuenta. Entonces sí hay una impotencia, ¿no? Sí da un coraje, da una rabia cuando vemos cómo se les plantean a autoridades, a funcionarios, a representantes de sectores que tienen en sus manos la toma de decisión y de verdad con un expertise que se tiene, que se cuenta y se obsequia de manera gratuita, de manera voluntaria, esto es desperdiciado, ¿no? Entonces no lo capitalizan y pues es frustrante y, repito, de una impotencia enorme. Okay. ¿Cómo hemos avanzado? Porque quizá aquí también lo importante es ver lo que se ha hecho, ¿no? Porque si nos dedicamos solamente a decir lo que no, pues también eso no contribuye y no construye. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Así como para iniciar, y tiene 20 días el señor presidente municipal, el joven presidente municipal, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué serían las 3 acciones inmediatas que deberían de consolidarse? Bueno, lo primero sería un acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil. ¿No la ha habido todavía? No, todavía no. ¿Ni siquiera en campaña algún rasgo de quererse acercar? Directamente, y hablo por Sacalabici, ¿sí? Con nosotros, ¿no? Okay. Quizás sí lo hubo con otras organizaciones, okay. Quizás sí lo hubo con otros actores sociales, etcétera, pero con nuestra organización no hubo ese acercamiento. Lo primero es acercarse. Sí, lo primero es llegar a un acercamiento, un encuentro entre las partes, digamos, en este caso hablo de sociedad civil y gobierno, ¿no? Autoridades. La segunda es enfocarnos a los documentos, a los materiales, a las leyes, a las normas que existen, ponerlo al tanto de lo que hay en el tema y que se ha trabajado en décadas, insisto, no es de apenas hace unos meses o apenas hace unos años, sino en décadas que tenemos documentado todo eso y trabajado. ¿Tiene un buen funcionario en la materia? Tampoco ha habido ese acercamiento. Okay, ¿no lo conocen? No. Tenemos una cita para el próximo miércoles. ¿Y hay algún pasado que lo acredite en esta materia? No lo conocemos particularmente, pues bueno, viendo un poco el historial o unos documentos que hablan, ha tenido una reciente participación en la MEC, en la Agencia de Movilidad. Okay, sí, era subdirector. Claro. Y en términos de informática, en términos de transporte, etcétera, pero todavía no conocemos el perfil. Entonces, primero es que se los escuche, segundo, que esté documentado del tema para poder hablar. Sí, poner sobre la mesa todo lo que hay. O sea, ya hay un material
trabajado por décadas y que hagamos conocimiento, lectura de todos esos materiales, ¿no? Desde manuales, proyectos de infraestructura, jerarquías, priorizar, digamos, los proyectos, etcétera, asignación de presupuestos y recursos económicos que son fundamentales. También hablábamos de esto que ya conocemos de una jerarquía de la movilidad. También existe una jerarquía presupuestal en función a esta jerarquía de movilidad. Entonces debe haber una congruencia y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces dejar muy claro eso en ese sentido. Y el tercer punto sería ya la acción y la ejecución, ¿no? Bajo supervisión y participación e involucramiento de la sociedad civil, de las organizaciones que estamos siempre al pendiente de estos temas. ¿No se puede permitir o se puede tolerar, es pregunta, se puede tolerar tener una aplicación, por ejemplo, de bicicletas que no funciona? No, a estas alturas no. ¿O ciclovías incompletas y nada más pintadas? No, ya a estas alturas no se puede permitir eso. O sea, sería una simulación, estaríamos hablando de un fracaso, estaríamos hablando de esos desperdicios que nos frustran, ¿no? Desaprovechamientos, etcétera. Entonces, un mal sistema de bici compartida, de bici pública, a estas alturas, quizás lo llevaría a este término cuando hablaba de la mediocridad, ¿no? Entonces, no podemos ya estar ahí parados en la mediocridad, sino por el contrario, tenemos que pasar de ese término medio, de ese punto medio, a un desarrollo, a un progreso, a mejorar las cosas. ¿Cuál es, quizá quisiera abordar ahorita el tema de 5 de febrero como el proyecto que fue expuesto en términos de movilidad, o sea, porque nos lo vende el gobierno como una respuesta a los problemas que teníamos y que iba a incluir muchas cosas y muchos elementos que iban a favorecer la movilidad más eficiente. De entrada, ¿qué le parece ese proyecto? Bueno, en principio mal. También lo lamentamos mucho en el sentido de que lo que se manejó como expectativa resultó en la realidad mal, ¿no? Definitivamente muy malo, porque pues ya podemos estar hablando de muchas cosas, del tiempo invertido, con todo el retraso de más de un año, etcétera. Podemos hablar del presupuesto que originalmente se tenía contemplado y cómo fue rebasado. Y por otro lado, de que haber demolido todo para hacer una construcción absolutamente nueva, o sea, empezar desde abajo, desde los cimientos, desde borrón y cuenta nueva, era para haber de verdad aprovechado la mejor oportunidad que tenían las autoridades de hacer algo digno, de hacer algo bueno, de hacer algo seguro, de hacer algo como lo dicta el papel, como lo dicta, repito, los escritos, los documentos y el discurso incluso, pero la realidad es que no funcionó, ¿no? La realidad es que duele decirlo, pero el resultado fue malo, malísimo. ¿Esto qué significa? Pues lo único que vemos así, y con todos esos errores también, se puede mencionar que hubo una mejora en el transporte público. O sea, un poco sustancialmente se podría decir que en ese trayecto nada más de 5 de febrero podría suponerse que mejorará los recorridos, los trayectos, la movilidad del transporte público, digamos desde Constituyentes a la Colonia Obrera, ¿no? O el Seguro Social hasta la Obrera. En términos de tiempos, ¿no? De una distancia muy corta, ese tramo suponemos que sí puede beneficiar y haber mejorado. Pero en cuanto a lo que corresponde a la jerarquía de movilidad, por supuesto que quedó de igual manera. Es decir, cuando hablamos, y disculpa que lo repita, la jerarquía de movilidad establece la prioridad en las personas peatonas, en segundo lugar a la movilidad no motorizada, es decir, patinetas, patines, bicicletas. En tercer lugar, transporte público, transporte masivo. En cuarto lugar, transporte de carga. Y en quinto, el auto particular. Eso teníamos antes, y que también yo llamo mal llamado Paseo 5 de febrero. Esto volvió a quedar como un libramiento, 5 de febrero, lo que fue hace años, y pues desmerece el nombre, no amerita llamarse Paseo 5 de febrero,
porque los mencionábamos desde antes de sus comienzos, para que sea un paseo tiene que ser caminable, tiene que ser realmente lograr que la población se desplace de manera autónoma, de manera peatonal en este trayecto, ¿no? Si nos hablan de 5.5 kilómetros o hasta 6 kilómetros, es porque personas con discapacidad, personas vulnerables, etcétera, podrían recorrerlo con una comodidad y con una facilidad, lo cual no fue así y no va a ser así. Al contrario, se le complica más a las personas con discapacidad, a las personas peatonas, los accesos, ¿no? Y los tiempos y los traslados. ¡Qué severidad! ¿Mande? ¡Qué severidad! Sí, claro, no funciona realmente y no va a cumplir. Y yo menciono, o sea, no podríamos denominarlo Paseo 5 de Febrero. Tendríamos que descartarlo y dejarlo solamente como Avenida 5 de Febrero, Carretera 5 de Febrero, Vialidad 5 de Febrero, etcétera. Pero hasta museo va a tener, oiga. Sí, eso es terrible, ni siquiera estaba contemplado en el proyecto. O sea, se han sacado de la manga muchos elementos, digamos, del proyecto, de la infraestructura, que ni siquiera se dieron a conocer, ¿no? Y no nos explicamos como sociedad civil, es que cómo existen, cómo construyeron estos elementos. Nunca se habló de eso cuando se presenta el proyecto. Entonces, es muy lamentable todo eso, ¿no? Y repito, cómo una persona en silla de ruedas no podrá recorrerlo en ese trayecto de 5,5 kilómetros del Seguro Social a la Colonia Obrera, ¿no? O a San Pablo. Entonces, por el contrario, se le dificulta. Personas con alguna discapacidad, repito, personas vulnerables, etcétera, es hasta riesgoso y complicado. Entonces, lo primero que observamos era eso. Entonces, no cumple. Definitivamente se hablaba de un paseo, entonces habíamos supuesto, y así lo manifestábamos, que tendría que tener una zona arbolada muy, muy amplia, generalmente todo sobre nivel de piso, a nivel de banqueta, que se deberían de excluir los mal llamados también puentes peatonales. No debería de existir puentes peatonales porque un puente peatonal es un indicador de que se prioriza al automóvil y no a la movilidad activa. Y por otro lado, no deberían haber existido desniveles vehiculares, ya sea subterráneos o ya sean elevados, sino todo a nivel de banqueta, a nivel de piso, para que pudieran coexistir, pudieran cohabitar, digamos, todos los modos de transporte en el mismo espacio, ¿no? Y de manera armónica, de manera a velocidades bajas, de manera segura, o sea, que no expusiera altas velocidades y asumiera riesgos de accidentes, de hechos de tránsito, hechos viales. Entonces ya se han notado estos hechos viales, estos incidentes de tránsito, lo cual pues deja como muestra, repito, que no se logró reducir las velocidades, por ejemplo, en esta vialidad. ¿Es un gobernador cochista? Yo no sé si solamente sea responsabilidad de él, pero sí, en términos del proyecto, sí. O sea, el proyecto sí favoreció al automóvil, definitivamente. El proyecto, como la ejecución y la conclusión. Y sobra decirlo, o sea, finalmente ya la autoridad habla que ya está concluida la obra, ¿no? O sea, no habrá inauguración, no va a haber algún acto simbólico, creo yo, como se menciona en los medios de comunicación, algunas autoridades hablan al respecto, pero aún no está concluido. O sea, estamos observando y vemos cómo, fíjate lo paradójico, o sea, una cosa es el discurso, una cosa es la retórica, digamos, de las autoridades, es decir, que favorece a la jerarquía de movilidad. Lo hemos escuchado del propio secretario de Obras Públicas, diciendo que... Es una decepción ese señor, ¿verdad? Totalmente decepcionante y bueno, mucho que decir al respecto, pero yo creo ahorita mencionar que cuando se habla de que se iba a acatar a una obra que priorizara la jerarquía de movilidad, esta no resultó. Y hecho concreto es lo siguiente: aún no están concluidas todas las banquetas y ni aún están concluidas las ciclovías. Entonces, ahí se muestra cómo la jerarquía de movilidad y sobre todo la movilidad activa
que es la peatonalización y que es el uso de la ciclovía, etcétera, se dejaron hasta el final y se han estado improvisando y resolviendo problemas que no fueron resueltos desde el principio. Hemos mencionado hasta el cansancio de cómo es posible que el pensamiento, la forma de ver las cosas era: vamos a definir primero, vamos a dejar en claro cuáles van a ser y cuántos van a ser los carriles para automóviles. Creo que eso fue lo primero que pensaron, y decir, bueno, va a haber 6 carriles por cada cuerpo, digamos, de dirección norte-sur, sur-norte, etcétera. Y todo lo que sobre, pues lo dejamos para ciclovías y banquetas. O sea, fue la manera en que se asumió, en que se contempló este proyecto. O sea, lo que sobrara. Primero tuvieron que jerarquizar, primero que priorizar la circulación de los vehículos y el transporte público. Y todo lo que sobrara, pues se lo dedicarían a las banquetas y a la ciclovía. Cosa que pues eso, repito, es una impotencia, es un enojo, es un coraje, es una rabia, etcétera, de cómo se hizo esta obra, ¿no? Entonces, de tal suerte que eso, que hasta lo que sobre, pues lo vamos a dejar hasta el final, porque eso no es relevante. Primero que circulen los automóviles, primero que circule el transporte pesado, primero que pase el transporte público. Y si te das cuenta, la movilidad activa es lo último que dejaron. Entonces, eso demuestra cómo volvieron a priorizar la movilidad pasiva, que son los automotores, sean vehículos particulares, transporte público o transporte de carga. Entonces, yo no sé si personalmente el gobernador sea, como lo denominas, cochista, pero sí el proyecto en ejecución sí le apostó a la movilidad motora, ¿no? Y el funcionario responsable de esta obra también actuó, y el proyecto se manifiesta de esta forma. Pero según esto los habían escuchado, según esto hay reuniones. Bueno, los hemos visto con él. Muchísimas reuniones. Es lo que menciono, que también dentro de esta pasión que tenemos, dentro de esta energía, de estos ánimos, de esta alegría, etcétera, hay una frustración. O sea, sí hay una impotencia de cómo hay un enorme desperdicio, ¿no? De cómo hay un desentendimiento y una desobligación de las autoridades, pues solamente para tomarnos el pelo, ¿no? Solamente para la fotografía, solamente para justificar que tomaron en cuenta la opinión y la participación de expertos, de especialistas, y a la opinión y a la sociedad en general. Y no es cierto. No es cierto, por supuesto. Reprobamos definitivamente la obra 5 de febrero. O sea, no cumple las características. Si nos fuéramos incluso también a las normas, que eso vamos a estar insistiendo, que ni siquiera cumplen las normas oficiales de México, ni mucho menos las internacionales, ¿no? Y sobre todo el decir que solamente recibimos, ¿no?, la movilidad activa, las obras o las migajas de una vialidad completamente nueva. Entonces, eso es la impotencia y ese es el coraje. Que hubo la oportunidad de empezar desde cero, de comenzar una obra absolutamente de la nada, porque así fue, se destruyó todo lo que existía de puentes, de banquetas, etcétera, de vialidades, y eso a nosotros nos dio, digamos, como que le dimos el beneficio de la duda a la autoridad, le dimos toda nuestra confianza, ¿no? Y le apostábamos a eso, a que en la ley está, en las normas está, en los discursos está, pero cuando ya vemos un gran avance de la obra, ya lo veíamos cuando hablaban del 60%, 70%, pues no cumplía realmente las características. Y seguimos insistiendo, haciendo ruedas de prensa, reuniones de trabajo con funcionarios y hasta la fecha, y definitivamente ignorancia total, ¿no? Caso omiso a nuestras observaciones, consideraciones, y entonces eso es lo lastimoso y preocupante de esta obra. Y pues el mensaje que quisiéramos transmitir de verdad, yo no sé si el señor gobernador fue engañado, o sea, porque, repito,
pudo haber sido engañado y sigue siendo engañado, donde la Autoridad de Obras Públicas y otras áreas quizás estatales le estén diciendo que eso es funcional, le estén diciendo que eso cumple la normativa de una jerarquía de movilidad, etcétera. Entonces, eso me preocupa también. O sea, yo no sé si está en manos directamente del gobernador, porque delega a expertos, a especialistas, a una dependencia, a una Secretaría de Obras Públicas, para que hagan ese ejercicio. El gobernador no es experto en todas las dependencias, en todas las secretarías. Él no es el experto en salud, en educación, en transporte, en todo. Para eso pone especialistas. Pero entonces yo creo que fue engañado y está siendo engañado si le cree a sus funcionarios que las cosas se están haciendo bien. Quedan 3 años. Entonces el panorama, aunque siempre tenemos que abonar por la esperanza, pero son 3 años que no se ve un resultado distinto a una cultura donde se privilegia el auto. Sí, aquí hay una cuestión que se podrá hacer después. Es decir, yo creo que la vialidad, si no hay esto que llamamos voluntad política, porque no la ha habido, si no le apuesta el gobierno actual a una, como mencionaba, a una voluntad política. Voluntad políticas, perdón. Si las autoridades no le apuestan a una voluntad política, esto vendrá de mal en peor. Y entonces no vamos a pedir que se modifique la obra, pero sí habrá manera de solucionar estos errores. ¿Y cómo? Se tendría que asignar carriles de los automóviles para ciclovía y para ampliación de banquetas. O sea, ¿todavía podría componerlo? Pues sí, o sea, va a ser más gasto, va a ser más tiempo, etcétera, pero ahí vamos a ver la voluntad política. ¿A qué favorece? Cuando hablabas tú muy al principio de políticas públicas, bueno, pues simplemente tomemos un carril de los vehículos que se asignaron, que si son 6 de un cuerpo y otros 6 del otro, no pasaría nada si les quitamos un carril de cada lado, ¿no? Y asignarlo para ampliación de banquetas y una ciclovía más decente, más digna, más segura. Entonces, bueno, ya estando la obra, o sea, incluso. Entonces, vamos a ver de qué manera si hay una voluntad política para que esto le apueste a la jerarquía de movilidad. Yo ahorita no la veo, y así como está la obra y cuando vaya a ser, cuando nos digan ahora sí que está al 100% concluida, pues vamos a proponer eso, que se asigne uno de esos carriles de los automóviles a la movilidad activa. ¿Y usted cree que se haga? No lo sé, ahí vamos a poner en prueba la voluntad política de las autoridades. Perfecto, le agradezco mucho. Al contrario, gracias.